vamos a ver qué nos determina el módulo de impuestos persona física en la determinación del impuesto a las ganancias, ¿sí? Para eso nosotros deberíamos ir dentro de liquidación ganancias, determinación del impuesto o desde el acceso directo. Desde acá también pueden ingresar, ¿sí? En la determinación del impuesto, el sistema nos va a mostrar la totalidad de todas las explotaciones que se hayan definido para el contribuyente de acuerdo con el porcentaje de participación en cada una de ellas, también establecido previamente, y se va a ingresar el resto de los datos necesarios para poder determinar el impuesto. Bien, acá como pueden ver, podemos visualizar cada una de las categorías, tanto resultado neto de cuarta, el subtotal y participación de tercera, resultado neto de segunda categoría, resultado neto de primera categoría. Después tenemos las deducciones generales, quebrantos, deducciones personales, impuesto determinado y el saldo, el monto consumido, ¿sí? Y después también tenemos dividendos y utilidades asimilables. Si nosotros ingresamos al primer botón, que es resultado neto de cuarta, bien, acá como pueden ver tenemos dos solapas, fuente argentina y fuente extranjera, según cómo este contribuyente tribute, ¿sí? Y cómo esté definido este contribuyente al momento de darlo de alta. Yo en este caso tengo solamente habilitada para esta categoría fuente argentina, ¿sí? Acá como pueden ver podemos ingresar los honorarios, ¿sí? Los sueldos, ingresos que se participan, que se utiliza este detalle si se tiene el criterio de participación o como gasto en caso contrario. Después tenemos también las amortizaciones grabadas que se van a trasladar de forma automática de la planilla de amortizaciones según el total de amortizaciones declaradas en dicha planilla, ¿sí? Después tenemos los gastos profesionales. Acá los gastos profesionales, que son los gastos al igual que los ingresos que se discriminan de acuerdo al mes, ¿sí? Concepto, montos, o sea, si las rentas a las que se imputa el gasto genera pago a cuenta, ¿sí? Para los periodos fiscales que correspondan, se genera una columna que tiene para proteger el monto y el porcentaje de afectación de los mismos, ¿sí? Tenemos acá gastos profesionales, los gastos ABC, ¿sí? Acá también, que se pueden trasladar también del módulo de IVA registración. Luego tenemos los gastos, perdón, las ventas de bienes. Las ventas de bienes funciona igual que en el resultado por explotación, ¿sí? Son la venta de bienes no grabadas, que por supuesto se van a trasladar también según la fecha de baja de un bien declarada también en la planilla de amortizaciones. Tienen que tener presente que si la fecha de venta del bien se trata de un contribuyente monotributista, el resultado de dicha venta va a ser trasladado a rentas exentas si es una ganancia, y si es una pérdida será trasladado como gasto no deducible. Bien, bueno, después también tenemos, como les mencioné antes, el sueldo, acá en sueldo, que podemos cargar manualmente, ¿sí? Los ingresos correspondientes a los sueldos, ¿sí? Se puede cargar manual y se puede proteger, como pueden ver en esta columna, para que no se modifique el importe. Después tenemos también las rentas exentas, que se cargarán los ingresos que tuvieran exentos del impuesto. Acá se pueden cargar dichos ingresos que están exentos del impuesto. Em, si también se hubiese transferido datos desde IVA registración, el sistema lo va a completar de forma automática este botón, ¿sí? Al igual que, como les mencioné antes, de los gastos. Y luego estos ingresos te van a trasladar, los ingresos por rentas exentas se van a trasladar a la justificación patrimonial al ítems ingresos exentos para primera, segunda, tercera, cuarta categoría. En este caso se van a reflejar en ingresos exentos cuarta categoría porque están cargados en la cuarta categoría acá, ¿sí? Después tenemos gastos no deducibles,
que se van a ingresar los gastos que tuvieran relacionados con ingresos exentos del impuesto. Si se transfirieron los datos de IVA registración, el sistema los completará de forma automática, si no los pueden cargar manual, y el importe total de los gastos también van a ser trasladados a la justificación de las variaciones patrimoniales dentro del botón gastos no computables, primera cuarta categoría, y dentro del renglón gastos exentos cuarta categoría, ¿sí? Bueno, después tenemos acá con respecto a las amortizaciones exentas, ¿sí? Tenemos información adicional, rentas ABC, trabajo Patagonia, que esto es algo específico en el caso que se trate de un contribuyente que trabaja en la parte patagónica, ¿sí? Y después tenemos acá horas extras artículo 90. Tenemos también los gastos ingresos, el porcentaje. Sí, esto de gastos ingresos muestra como ratio de la relación entre gastos e ingresos grabados. Este dato es calculado de forma independiente según sea fuente argentina o fuente extranjera. Bien. Y con respecto a las horas extras del artículo 90, acá se debe indicar si corresponde el importe neto de las horas extras del periodo para tener en cuenta al momento de seleccionar el tramo de la escala del impuesto aplicable, así que le corresponde. Y como les mencioné antes, con respecto a si trabaja o no en Patagonia, sí que se debería tildar, se debe marcar, ¿sí? Para informar si el contribuyente con ingresos correspondientes a los incisos A, B y C del artículo 82 pertenecen a las provincias que corresponden, ¿sí? A la Patagonia. Es una situación específica. Luego tenemos acá, por ejemplo, también dentro del subtotal de tercera, ¿sí? El subtotal de tercera va a mostrar la sumatoria de las explotaciones por las que el contribuyente presenta el formulario correspondiente a la misma, y el sistema va a detallar cada explotación con el importe de la participación sobre el resultado. En este caso yo tengo un solo participante, un solo socio que participa el 100% de la explotación, por lo tanto me pone el resultado completo, ¿sí? de la explotación del subtotal de tercera categoría. Después tenemos, bueno, con respecto acá a la participación de tercera, que es la sumatoria del resultado de las explotaciones en el formulario que es presentado por otro socio que no presenta, ¿sí? Acá se debe ingresar, por ejemplo, el resultado impositivo, el resultado contable, la diferencia de amortizaciones o amortizaciones actualizadas según corresponda, la participación en el patrimonio afectado, la participación en el patrimonio afectado a valores residuales, ¿sí? Todos estos datos se van a ingresar por la proporción que le corresponda al contribuyente según la participación que tenga en la explotación, y no por el total de la explotación, ¿sí? Se puede consultar los datos de la liquidación, ¿sí? De este contribuyente que no presenta presionando control D, ¿sí? Control D, que después yo les voy a mostrar desde la ayuda donde lo pueden visualizar, y de esta manera se actualizan los datos del contribuyente que no presenta declaración jurada, que puede estar dentro también, que puede participar de la misma explotación pero no presenta, ¿sí? Si el contribuyente no posee otra explotación, esta opción va a aparecer inhabilitada, como es mi caso. Yo tengo un solo contribuyente, bien, que presenta el 100%, sí, que participa y presenta el 100% de la explotación. Si ustedes dentro de la explotación tendrían por ahí una parte de un contribuyente que presenta y otra que no presenta, este botón va a aparecer habilitado, ¿sí? Y para poder actualizar esos datos y que impacte en el patrimonio individual y demás, tenemos que presionar control D para poder actualizar la información de este contribuyente que no presenta. Bien. Bueno, después tenemos, por ejemplo, el resultado neto de segunda, ¿sí? Que acá en el resultado neto de segunda categoría, que también se puede cargar fuente argentina y fuente extranjera, ¿sí? Se detallan, por ejemplo, en el botón otros ingresos, los conceptos y montos, indicándose en cada renglón si genera o no pagos a cuenta.
Bien, después tenemos gastos y deducciones, donde se van a detallar también los conceptos y montos, indicándose en cada renglón si genera o no pagos a cuenta para el periodo fiscal que corresponda, de acuerdo al ingreso contra el cual se imputa el gasto. Después tenemos también em, lo correspondiente a amortizaciones totales, que se va a trasladar de forma automática de lo que se cargó en la planilla de amortizaciones en la segunda categoría. Tenemos también acá contratos derivados, que se detalla el concepto y monto de los ingresos provenientes por esta operatoria. Gastos y deducciones, que se detalla también gastos y montos de los gastos y deducciones correspondientes a los contratos derivados. Bien, y después tenemos, por ejemplo, acá las rentas exentas, que se detallan conceptos, ingresos exentos y gastos correspondientes a ingresos exentos. El monto de los ingresos exentos se va a trasladar a la justificación patrimonial dentro del botón ingresos exentos, primera, segunda, tercera y cuarta categoría, y dentro de la línea correspondiente a ingresos exentos de segunda categoría. ¿Sí? El monto de los gastos correspondientes a ingresos exentos se va a trasladar a la justificación patrimonial dentro de gastos no computables, gastos exentos segunda categoría. Bien, y bueno, todo lo que es fuente extranjera, en el caso que se tengan fuente extranjera, en este caso tenemos la solapa, esta fuente extranjera que yo la tengo actualmente habilitada, se va a habilitar, se les va a habilitar a ustedes si en el periodo que se está liquidando se encuentra comprendido en algún rango ingresado en contribuyente definir dentro del botón fuente extranjera periodo segunda categoría. ¿Sí? Cuando nosotros definimos el contribuyente tenemos que colocar dentro del botón fuente extranjera periodo segunda categoría el periodo en que se encuentra este contribuyente, declarando para la segunda categoría en fuente extranjera. ¿Sí? En este caso se prevé los ítems necesarios para la carga de los ingresos grabados, gastos y deducciones y amortizaciones correspondientes a los ingresos grabados y rentas exentas, ¿sí? De esta fuente extranjera. Son aplicables a las explicaciones de realización de fuente argentina. Bien, después tenemos todo lo correspondiente, bueno, a otros ingresos, gastos y deducciones, amortizaciones totales, igual a lo que vimos previamente para fuente argentina. Es lo mismo, pero solamente va a impactar en este tipo de fuente extranjera en este caso. Después tenemos el resultado neto de primera, categoría, que podemos ingresar acá, que en este caso tenemos solamente habilitado la solapa de fuente argentina, en donde tenemos en rentas de primera categoría, que es este botón, la posibilidad de agregar, ¿sí?, los ingresos derivados de alquileres devengados, ¿sí?, permitiendo por ahí diferenciar entre alquileres grabados o no grabados, exentos en IVA, si se trabaja con gastos presuntos o reales de mantenimiento, montos de gastos varios y montos de gastos de mantenimiento en caso de haber fijado este último como real, ¿sí? Acá se va a mostrar el valor de las amortizaciones actualizadas del bien en la columna de amortización actualizada. Bien, en realidad acá se carga todos los ingresos devengados y gastos de primera categoría para fuentes extranjeras que generalmente derivan de alquileres devengados. ¿Sí? En el campo de justificación patrimonial para valor locativo se va a poder ingresar cuando corresponda el importe del valor locativo e informar en la justificación patrimonial. ¿Sí? En este caso el importe va a ser trasladado a la justificación patrimonial en la primer columna. Bien, en este caso ahí se cargan todos los alquileres devengados en renta de primera categoría. Después tenemos los correspondientes a amortizaciones totales, que se va a trasladar lo que informamos en la planilla de amortizaciones del periodo en primera categoría. Después tenemos los gastos, el sistema va a mostrar el total de los gastos detallados en rentas de primera categoría, ¿sí? En rentas de primera categoría, y después tenemos las rentas exentas, que comprende ingresos y gastos de esta categoría también, ¿sí? El monto de los ingresos exentos va a ser trasladado como justificación patrimonial
en ingresos exentos de primera categoría, y el monto de gastos imputables a ingresos exentos también va a ser trasladado dentro del monto consumido, justificación patrimonial, gastos no imputables, a el renglón de gastos exentos primera categoría, ¿sí? Todo lo correspondiente a primera categoría. Y con respecto a las amortizaciones exentas, el sistema va a trasladar las amortizaciones del ejercicio de la planilla de amortizaciones primera categoría por la parte que corresponde al periodo exento o que el contribuyente, ¿sí?, se encuentre en monotributo. ¿Sí? En este caso el importe de las amortizaciones exentas se van a trasladar a la justificación patrimonial dentro del botón gastos que no consumen fondo. Bien, siempre las amortizaciones exentas va a depender del periodo de que el contribuyente tenga como monotributista, el cual se declara dentro de la explotación. Bien, después tenemos, como podemos ver, bueno, acá me va a calcular el total neto de fuente argentina, el total neto de fuente extranjera, el total neto, el total exento de fuente argentina, el total exento de fuente extranjera según corresponda y el total general, ¿sí? Después tenemos acá las deducciones generales de fuente argentina, que acá, bueno, vamos a tener cada ítem que corresponde a las deducciones generales. Se accede a una ventana con el detalle establecido por el inciso del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Acá vamos a tener todas las deducciones, el cual ustedes pueden colocar el importe correspondiente. Después tenemos las deducciones generales correspondientes a fuente extranjera, en el caso que corresponda, ¿sí? Ahí lo pueden agregar. Resultado impositivo fuente argentina, resultado impositivo fuente extranjera. Después tenemos el botón de quebrantos, ¿sí? Que acá se va a abrir esta ventana en la que se va a poder agregar el periodo de quebrantos trasladables. Si es que se utilizó en Hollister para liquidar los periodos anteriores, el traslado es automático. Para agregar años para quebranto, para compensación de quebranto, podemos presionar, como le indica el comando en la parte inferior izquierda de la pantalla, control N, y para eliminarlo, en el caso que sea necesario, control T. Bien, debemos indicar el año de origen en que se produjo el quebranto, el año de evaluación en el que se está actualizando dicho quebranto, ¿sí? Toda la información correspondiente al mismo. Después tenemos, bueno, resultado final de fuente argentina, resultado final de fuente extranjera, las deducciones personales, ¿sí? Que las deducciones personales las podemos ver acá, ¿sí? Que las toma de forma automática de una tabla que ya viene actualizada por Hollister, ¿sí? De acuerdo a las últimas disposiciones que va sacando anualmente la página FIP. ¿Sí? Como cargas de familia, cargas de familia, mínimo no imponible, deducción especial, ¿sí? En esta última actualización agregamos esta condición por contribuyente cumplidor también. Luego tenemos lo correspondiente al impuesto determinado, el saldo del impuesto y el monto consumido. ¿Sí? Que acá van a haber trasladado van a poder ver el detalle de la justificación de variaciones patrimoniales según corresponda, bien, y según la información cargada previamente en la determinación del impuesto. Bien, para más información, ustedes pueden ingresar acá el signo de preguntas en la determinación del impuesto, en el cual el sistema los va a derivar directamente a la determinación del impuesto, de cómo determinar el impuesto en el módulo de impuestos personas físicas, y van a poder ustedes también visualizar de dónde el sistema saca la información que van a visualizar en este botón, ¿sí? De determinación del impuesto. También tienen la posibilidad, una vez que ingresan al monto consumido, para verificar la justificación patrimonial, pueden ingresar acá, que también
tienen la opción directamente de monto consumido, donde van a ver el detalle de cada ventana de justificación patrimonial con los datos que se deben ingresar en forma manual y los datos que se transfieren de forma automática según la información que tienen ingresada en los botones anteriores. ¿Sí? De esta manera es como ustedes pueden visualizar, controlar y completar la determinación del impuesto de un contribuyente de tercera categoría, en este caso, dentro del módulo de impuestos personas físicas.